Buenas tardes. Vanessa, buenas tardes. ¿Cómo está? Xiomara, Muy buenas tardes, profe. Bien, gracias, y su merced. bien, bien. Su merced, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bien, con frío. Tranquila que aquí con estadística nos vamos a entrar un poquito más en temperatura. Esperamos un par de segunditos mientras ingresan. Como la idea es siempre empezar puntual, ¿no? A las 5 en punto. ¿Mm? Bueno, no observo más compañeros. De pronto deben de seguir en emprenderismo. Es que ahorita había emprenderismo. Bueno, teníamos emprenderismo. Sí, pero igual terminaba la clase a las 5, ¿no? Tenemos unos segunditos mientras seguramente hacen el cambio, pero la idea es empezar siempre puntuales, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos caracteriza. Qué pena con ustedes. Esperamos unos 2 minuticos más, unos 3 minuticos. ¿Sí les parece? Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, un saludo para todos y todas. Entonces vamos a realizar la segunda sesión de acompañamiento de la asignatura estadística. Vamos a realizar una contextualización relacionada con la sesión pasada respecto a la introducción a la estadística. Recordemos que realizamos algunos
el marco conceptual y las bases fundamentales de la misma, ¿no? Entonces, era como el punto de partida para poder ir comprendiendo esta interesante asignatura que, pues, se convierte en base fundamental para el desarrollo de las propuestas de investigación que ustedes van a presentar seguramente en el grado 11, ¿no es cierto? Entonces, pues, vamos a desarrollar una sesión pues que sea dinámica, que podamos, si tenemos preguntas, pues las realizamos, pero la idea es llegar a unos resultados de aprendizaje de manera tal que cada uno de ustedes pues logre el objetivo propuesto. Pregunto lo siguiente, ¿están observando en pantalla la presentación? Sí, señora. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, pues contextualizando, habíamos definido el término estadística, la aplicación de la misma, por qué era importante, vimos algunos conceptos como población, como tamaño de muestra, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre las clases de investigación estadística y las variables. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante realizar esta aclaración? Porque obviamente, como les dije anteriormente, la estadística se convierte en el insumo, en la herramienta fundamental para estos procesos de investigación. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos estos resultados de aprendizaje. ¿Quién los quiere compartir? Por ejemplo, Carolina. Erika. ¿Me copia? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, observemos la estadística y su importancia en la investigación. Vamos a observar unos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, al finalizar esta sesión, el estudiante identifica los pasos para realizar una propuesta de investigación para el sector agroindustrial. No voy a entrar, pues, obviamente a explicar cada uno, pero sí es importante que ustedes conozcan o identifiquen cuáles son los pasos que se realizan cuando se presenta una propuesta de investigación y por qué la estadística se convierte en insumo fundamental o un instrumento fundamental para la misma. Otro aspecto es clasifica variables cualitativas y cuantitativas para formular propuestas de investigación en el subsector agroindustrial, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes en grado 11, digamos que esta sesión o estas sesiones van a apuntar a que ustedes desarrollen esas habilidades y destrezas para cuando estén en grado 11 y tengan que presentar su propuesta de investigación, hagan uso de la estadística para adelantar el proceso. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la estadística de su importancia en la investigación. Usted iniciará la idea para plantear una propuesta de investigación o proyecto de investigación. En este momento ustedes estaban viendo emprenderismo, ¿verdad? Posteriormente, como les dije, van a ver su propuesta o su idea de investigación y en ella, pues obviamente, van a necesitar de esta herramienta como eje central para poder adelantar su proyecto. Entonces, cuando usted iniciará o inicia esa idea para plantear esa propuesta o ese proyecto de investigación, la estadística le resulta fundamental, ¿no es cierto?, para conocer el comportamiento de ciertos eventos, pero lo que se convierte es por ello, ¿no es cierto?, que se convierte en ese instrumento fundamental para que consolide información y pueda presentar esos resultados de la investigación. Bien. ¿Qué requiere? Entonces, en primer lugar, vamos a observar estos cuadritos en los cuales de una manera pues más didáctica vamos a ver qué se requiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos colabora Ana María Casallas y vamos a explicar qué requiere para poder
tener esas bases, esos conocimientos estadísticos en un proceso de investigación. ¿Listo? En primer lugar, entonces, Ana María. Señora. Sí, entonces, ¿qué se requiere? Conocer las etapas, ¿sí? Conocer las Sí, etapas señora. o pasos pasos de la investigación. Y ustedes me dirán ahorita, pero ¿por qué me están hablando de investigación si yo lo que voy a ver es un curso de estadística, ¿cierto? ¿No les parece? Entonces, sería una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué me están enseñando algo sobre pasos de, ¿sí? de investigación? Si yo, pero entonces, como les dije anteriormente, la estadística se convierte en ese eje central y fundamental para poder desarrollar esos procesos estadísticos. Otro segundo aspecto que se requiere, por ejemplo, Erika Morales. Un marco. Erika, ¿está presente? Marco conceptual Un estadístico. marco conceptual estadístico, que fue algo aproximado a lo que realizamos en la primera sesión. Obviamente, en la medida que vamos avanzando en cada uno de los encuentros, pues vamos seguramente encontrando más marcos conceptuales estadísticos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes dieron una lectura, una repasada al material de estudio y también la sesión que presentamos hace 15 días, ¿no es cierto? Bien. En tercer lugar, por ejemplo, Karen Peña. Karen, aprender a calcular ¿qué? El tamaño de la El muestra. tamaño de la muestra. Pero si vamos por pasitos, decimos conocer las etapas o pasos de la investigación, ¿sí? Un marco conceptual estadístico. ¿Qué necesito? También aprender a calcular el tamaño de la muestra. ¿Y cómo se calcula? Pues yo les facilitaré la fórmula en su momento, ¿listo? Identificar y clasificar variables es muy importante. Las variables porque, digamos, una investigación se sustenta en las variables, bien sean cualitativas o cuantitativas, que más adelante las voy a explicar, y se requiere, pues, identificar y clasificarlas. Realizar la distribución de frecuencias va a ser un tema que vamos a adelantar y vamos a realizar ejercicios, pues, haciendo uso de las TICs, ¿no? Para facilitar el proceso. Pero, obviamente, que la computadora, pues, nos calcula de manera automática esa distribución de frecuencias, pero es importante y yo les haré una sesión en la cual les explicaré paso a paso cómo se realiza esa distribución de frecuencias. Realiza tabulación de los instrumentos. ¿De cuáles? De la encuesta, bien sea de la entrevista, ¿sí? Para consolidar la información. Entonces, cuando realiza esa tabulación del instrumento, de la encuesta, esto es, está tabulando las respuestas que aplicó en su instrumento, pues entonces puede realizar la tabulación. Cuando ya realiza tabulación, pasa o se llega al segundo paso, que es realizar diferentes estilos de gráficos para presentar la información en forma estadística y poder interpretar los resultados de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se requiere fundamentalmente en el curso que vamos a realizar, ¿sí? Conocer las etapas o pasos de una investigación, el marco, y obviamente nos vamos a centrar en la parte de recolección de información, en tabulación y en representación gráfica. La otra parte pues ya la habrán realizado cuando estén planteando pues el proyecto de investigación. Conocer muy bien con habilidad y destreza el marco conceptual estadístico. Esto es que ustedes sepan qué es una variable cualitativa, cuantitativa, qué es la muestra, cuál es la población, cuál es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, etc. Entonces, esto lo vamos logrando en la medida que vamos avanzando en el curso. Muy bien. Ahora, dijimos que teníamos unas etapas de investigación y son importantes porque, claro, ahí en esa idea de investigación o esa propuesta de investigación es donde vamos a plasmar, ¿sí?, los componentes estadísticos en su momento y en
en el ítem que corresponda. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. Bien, si hay alguna pregunta o alguna duda, pues de una vez la formulamos para no avanzar y quedar con vacíos. Bueno, entonces, ahora bien, vamos a observar esas etapas de la investigación. Yo no voy a entrar a explicar cada una, pero sí nos vamos a detener cuando ya lleguemos por acá a consolidar la información, ¿sí? Cuando lleguemos a cómo identificar, cómo clasificar, cómo tabular, cómo graficar. Entonces, en primer lugar, tenemos este planteamiento del problema, que es el primer paso en un proyecto de investigación, ¿no es cierto? Formulación del problema de investigación, ¿sí? Tercero, formula objetivo general, el qué, el cómo, cuándo, dónde se realizará la investigación. También objetivos específicos. Estos se van a derivar pues del problema de investigación. Habrá una justificación, un marco de referencia, el estado del arte, el marco geográfico, marco legal, la metodología, el método y el enfoque. ¿Sí? Y esta parte, como les dije, pues ya lo plantean cuando estén formulando su proyecto. Bien, pero nosotros nos vamos a centrar en esta parte. Proceso de recolección de información, procesamiento y análisis de la misma. Entonces, veamos por acá, ¿quién quiere participar aquí activamente? Por ejemplo, Karen Sierra, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros nos centramos para poder aplicar realmente lo que hemos aprendido en estadística. Proceso de recolección de información. ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo leo? Lo leo y lo vamos a analizar. Corresponde a la forma de obtener la información. Puede ser a través de encuestas, entrevista, panel, observación directa, motivación, teléfono, preparación del presupuesto, cálculo tamaño de A muestra. De la muestra. Listo. Procesamiento y análisis. Entonces, la información debe ser clasificada, depurada, resumida y analizada, aplicando técnicas de codificación, tabulación, debe ser interpretada para presentar el informe final, obtener conclusiones y tomar decisiones. Y el análisis de la información, entonces aquí es donde ya vamos a aplicar la estadística propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aplicamos estadística, ya tenemos la información, ya tenemos el procesamiento de datos, ya hemos tabulado, pues debemos presentar la información en una forma clara, en una forma sencilla, en una forma ordenada, de manera tal que le permita realizar análisis e interpretación de los resultados, ¿no es cierto? Veamos, ustedes creo que, no sé si ya tienen esta destreza o esa habilidad para construir gráficos. ¿Sí? ¿Algunos ya realizan gráficos en Excel? ¿Sí? Profe, Hola. pues la verdad que ¿Cómo? Por mi parte, no, profe, no se Bueno, realizó. tranquila, no se preocupe que de eso se trata. Ana María, Angie, Carlos, ¿alguno de ustedes ya puede realizar gráficos? No, señora. Listo. Muy bien, entonces partimos de cero, ¿no es cierto? Entonces ya cuando tenemos la estadística como ese instrumento para representar la información, pues vamos a llegar a estos puntos que es representar gráficamente los resultados producto de la tabulación de los instrumentos que se han aplicado para realizar la investigación. Entonces, por ejemplo, aquí hay una forma de representación en histograma, ¿no? ¿Lo están observando?
Esta es una forma de representar gráficamente resultados. Aquí tenemos otra en forma de pastel, ¿sí? Aquí tenemos otra forma de representar. Hay mucha gama y abanico para representar gráficamente la información. Eso lo vamos a encontrar en la herramienta Excel. Por tanto, pues ustedes no se preocupen porque en su momento, pues, lo vamos a realizar. Bueno. Bien. Ahora, la segunda parte que nos ocupa en el día de hoy es hablar acerca de las variables, ¿no es cierto? ¿Qué es una variable? Como su nombre lo indica, es aquella que varía, cambia, ¿sí? Y corresponde a una propiedad característica de una población o una muestra que es objeto de estudio. Recordemos la sesión pasada cuando hablábamos de población, ¿no es cierto? La población, ¿cómo se representaba? ¿Alguien recuerda? Con la letra mayúscula N. ¿Sí? Población. Entonces, para que vayan dando una repasadita a sus sesiones. ¿Listo? Otro que estábamos utilizando era N minúscula, que es tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, es esa propiedad o esa característica que se le asigna, bien sea a la población, que se representa con N mayúscula, o bien sea al tamaño de la muestra, que se representa con N minúscula. Entonces ahí les voy a colocar un poquito de colorcito como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vuelvo a ser reiterativa. ¿Queda claro? ¿Queda claro lo que es población y lo que es tamaño de muestra? Bueno, por lo menos la representación simbólica por el momento, ¿sí? Entonces, población se representa con la letra N mayúscula, que significa que aplicaríamos el instrumento a todo el conjunto, a todo el universo objeto de estudio. En tanto que la N minúscula significa muestra, ¿sí? Esa muestra ha sido tomada de la población y aplicaríamos el instrumento a ese tamaño de la muestra. Pero no se preocupen todavía porque eso más adelante yo les voy a enseñar cómo se calcula. Pero quiero que quede claro hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Queda claro? Sí, señora. La diferencia entre población y tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Entonces, la variable es esa propiedad o esa característica que se le asigna bien sea a la población o bien sea al tamaño de la muestra objeto de estudio. A la variable se le asigna pues diferentes valores o atributos, depende el tipo de enfoque que se esté realizando, bien sea cualitativo o bien sea cuantitativo, que lo voy a explicar más adelante. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que se pueden observar o que se pueden medir, ¿no es cierto? Se pueden observar o se pueden medir. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Podemos ya definir qué es una variable? Como su nombre lo indica, ¿no? Varía, cambia, ¿cierto? Y se le asigna esa característica tanto a la población como a la muestra. ¿Listos? ¿Pregunta? ¿Dudas? No, señora. ¿Seguro? Bueno. Muy bien. Ahora pasamos a lo que son las variables. ¿Listos? Entonces aquí sí vamos a tener claro como ustedes, por ejemplo, observaron la guía, ¿cierto? En la guía el primer tema decía generalidades de la estadística, que fue la sesión que realizamos la sesión anterior. Y posteriormente
El segundo tema es variables. ¿Sí observaron la guía? ¿Leyeron la guía? ¿Tienen la guía? ¿Tienen la guía? Yo no, profe. De mi parte no, señora. Profe, una pregunta, ¿la señora. guía es la que la profesora Doris nos... Sí, es como la que está asociada con su merced? Sí, sí, señora. Entonces sí la tenemos. Ella nos la envió al grupo de articulación. Ujú. Claro, entonces la invitación es para que, por favor, abran su guía y observen los temas. Entonces vamos siguiendo el orden en función de la misma, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Entonces, conclusión, sí tienen la guía. Yo quisiera pues conformar un grupo de WhatsApp específico para este curso, pero la verdad pues no tengo los números de teléfono. Me gustaría si alguien de ustedes me puede hacer el favor y me consigue esos números para conformar un grupo de WhatsApp específico para el curso de estadística. ¿Es posible? Profe, yo Xiomara le reuniría los números y le haría el grupo. Listo, Xiomara, le agradezco mucho. Voy a copiar su número de teléfono para ponerme en contacto contigo y poder conformar ese grupo de WhatsApp específico para estadística. ¿Cuál es tu número de teléfono? 321-848-0684. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias. Entonces, voy a compartir esta lámina y observan ustedes con rojito variables. ¿Sí? ¿Lo están observando? Sí, señora. Bueno, entonces, dijimos que las variables son esas características o esos atributos que se le asignan tanto a la población como a la muestra. Pero hoy el tema central también que nos ocupa es identificar esa clasificación de las variables, ¿no? Entonces, en estadística tenemos dos tipos de variables. Unas variables cualitativas y unas variables cuantitativas, ¿no? Cualitativas y variables cuantitativas. No olviden ese partecito. Entonces, si ustedes les preguntan, bueno, en estadística, ¿cuál es la clasificación de las variables? Entonces, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Bueno, ¿qué característica tiene una variable cualitativa? Que se le asigna atributos. No sé si están observando, les estoy indicando con el puntero del cursor esta partecita. Se les asigna atributos. ¿Sí lo están observando? Sí, señora. No se puede medir numéricamente. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Porque es cualitativa, obedece o responde a una cualidad. ¿Sí? Una cualidad. Ser blanco, moreno. ¿Sí? Entonces, son cualidades. Cualidad. Pero bien, estas variables cualitativas a su vez se dividen en variables nominales y variables ordinales. Entonces, recogiendo nuevamente, en esa clasificación de variables, tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas. Las primeras, las cualitativas, se le asigna atributos, no se puede medir numéricamente y a su vez se clasifican en nominales y ordinales. Pero vamos a ver qué son las variables cualitativas nominales y qué son las variables cualitativas ordinales. Entonces, una variable cualitativa nominal responde a un tipo cualitativo que expresa una cualidad. Por ejemplo, la nacionalidad. No puedo decir nada más ni le puedo asignar valor. La nacionalidad, por ejemplo, es colombiano, mexicano, peruano, americano, ¿sí? Entonces, esa es una variable cualitativa nominal. Entonces,
Ustedes allá en Villa de Leyva van en el imaginario a identificar una variable cualitativa nominal. Yo les voy asignando otros ejemplos. Sexo, hombre o mujer, la religión. ¿Puedes citar otros ejemplos? ¿Hasta aquí estamos? ¿Su nivel educativo? ¿Puede ser? Por ejemplo, ¿O las culturas? pero el nivel educativo ya responde a una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Ya les explico por qué ordinal, pero quiero identificar primero las nominales. La Nacionalidad, por ejemplo, se aplica en una encuesta que quiere identificar en la institución educativa Antonio Nariño de Villa de Leyva, en el grado 10º, cuántos pertenecen al sexo masculino, cuántos al sexo femenino. Ustedes dicen, es una Profe, variable ¿y por el cualitativa. estrato también se puede? ¿Perdón? Por el estrato. Por el estrato, dice estrato 1, estrato 2 o estrato 3, corresponde a una variable cualitativa ordinal, porque, ya les explico, dice, las variables ordinales no numéricas, ¿cierto? Tienen un orden establecido. Por ejemplo, el que tú estás citando en este momento de la estratificación es una variable, por ejemplo, cualitativa ordinal y responde al estrato 1, al estrato 2, al estrato 3, al estrato 4. Va en orden, por esa razón se denomina ordinal, ¿sí? Ordinales porque lleva un orden, estrato 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, el grado de instrucción es una variable cualitativa ordinal porque inicia, por ejemplo, en primaria, que sigue, o bueno, digamos que anterior está, pues, lo de transición, ¿cierto? Por ejemplo, transición, luego sigue primaria, media, superior, posgradual, ¿no? Eso es lo que identifica una variable cualitativa ordinal, es que va llevando un orden, ¿sí? O sea, en un orden, pues, como establecido desde lo más, por ejemplo, elemental hacia lo más complejo. Entonces, suponga que quiere estudiar el nivel educativo. Entonces, es una variable cualitativa ordinal. Entonces, quiero saber cuántas personas por ejemplo, que están ubicadas en Villa de Leyva o que viven en Villa de Leyva están en transición. ¿Cuántos en primaria? ¿Cuántos en educación media? ¿Cuántos están en educación superior? El caso de ustedes, por ejemplo. ¿Cuántos están en educación posgradual? ¿Sí? ¿Sí me explico hasta ahí? Las etapas de la vida, por ejemplo, la prenatal, niñez, adolescencia, juventud, vejez, es una variable cualitativa ordinal. ¿Listo? Los Profe, meses, y una capacidad, perdón. o sea, por ejemplo, la capacidad, ¿cuántos tienen la capacidad de hacer tal deporte de cierta manera? Entonces esa es nominal, ¿cierto? Nominal. Porque ahí sí ya no tiene, ahí sí no tiene un orden. Entonces dice, primero juega básquetbol, luego fútbol, luego natación, ¿no? Entonces es una variable cualitativa nominal, ¿sí? Entonces quiere clasificar, por ejemplo, en el grado 10º, ¿cuántos practican el deporte en natación? ¿Cuántos en fútbol? ¿Cuántos en básquetbol? ¿Cuántos en voleibol? Le preguntan, ¿qué tipo de variable es? ¿Ustedes qué responden? Nominales. Perfecto, es una nominal. Y si le preguntan, usted dice, bueno, yo quiero saber el comportamiento, por ejemplo, bueno, cómo es la situación de los meses del año, ¿no? Entonces, ¿empieza con diciembre, noviembre, julio? No. Entonces empieza meses del año, enero, febrero, ¿qué sigue? Marzo. ¿Quieren saber, Abril, por ejemplo, mayo. qué deportes se practicaron, por ejemplo,
en el año 2020, y ustedes quieren saber, entonces dicen, por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril y mayo, obviamente va llevando un orden, entonces responde a una variable cualitativa de tipo ordinal. Entonces, para la próxima sesión, ustedes van a traer más ejemplos de variables cualitativas de orden nominal y de orden, perdón, de variables cualitativas que respondan al aspecto nominal y variables cualitativas ordinales. ¿Listo? 3 ejemplos cada uno. ¿Está bien? Bien. Ahora nos hace falta otro tipo de clasificación de variables. ¿Cuáles son? ¿Las cuantitativas? La cuantitativa. Observe que se las coloqué con rojito, ¿cierto? Entonces, este tipo de variables cuantitativas también son importantes cuando realizan estos procesos de investigación. Entonces, asumen un valor numérico, ejemplo, la edad, el precio de un producto, cuáles son los ingresos mensuales, la temperatura, pueden colocar otros ejemplos. ¿Mm? Otro ejemplo, La plata. los ingresos, esos serían los ingresos mensuales. El peso, ¿no es cierto? Determinar, por ejemplo, el peso de una población objeto de estudio o una muestra, ¿sí? Quieren saber el peso pues, en kilogramos, ¿no? O quieren, por ejemplo, comercializar un producto agropecuario, agroindustrial, quieren determinar el precio, quieren determinar, por ejemplo, el peso, la cantidad, ¿sí? Entonces, aquellas que se les asume un valor numérico responde a la clasificación de variables cuantitativas. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Pregunta. ¿Vamos claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, cuantitativas. Bien, pero a su vez estas variables cuantitativas se subdividen en variables discretas y variables continuas. Muy bien. Entonces, recogiendo cuantitativas, asumen un valor numérico, se subdividen a su vez en variables discretas y variables continuas. Entonces, vamos a explicar qué es una variable cuantitativa discreta. Muy sencillo. Esta asume valores enteros. Por ejemplo, sigamos, Valentina, por ejemplo. ¿Están observando? Un ejemplo sería el número de hijos en una familia. Muy bien, sí, es una variable discreta. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tengo un hijo y medio, ¿cierto? O número de, por ejemplo, si ustedes están haciendo una cuantificación desde el sector agropecuario y van a suponer que en una granja o bueno, en un potrero tienen tantas reses, ¿sí? Entonces dice número de reses que tiene en el potrero, las puede clasificar, o en la finca las pueden clasificar. Número de reses es una variable discreta porque no puede decir que tiene 3 reses y media en el potrero, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces asume valores enteros, completos. Número de frutos que produce un árbol. ¿Qué frutos se producen allá en Villa de Leyva? El durazno, creo. Por ejemplo, entonces te dice en el árbol 1 está produciendo 50 unidades y le asume un valor entero, no 50.5 duraznos, ¿cierto? Porque el otro pues estaría entonces defectuoso y pues no sería una unidad completa.
Si esta es la variable discreta que asume valores enteros, ¿sí? La variable continua, ¿cómo sería? Pues no sé, pensaría que sería como si una persona mide 1,57, ¿sí? Sí, asume valores fraccionados. Asume valores ¿Decimales? fraccionados, por ejemplo, el peso, la edad, la temperatura, los ingresos, el peso, tú lo has dicho. Entonces tengo 57.55 kilos, edad 13.5 años, 25.3 años, temperatura 16, bueno, ¿cómo es? Es 35.5, 36, 38 grados de temperatura. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, O señora. hacemos una contextualización general. Entonces, nuevamente, variables. En estadística tenemos clasificación de las variables en cualitativas y en cuantitativas. A su vez, las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, y las cuantitativas en discretas y continuas, y ya tenemos aquí ejemplos de cada uno de ellas, ¿cierto? Entonces, la función para la próxima sesión es que ustedes traigan por lo menos 3 ejemplos de cada una de las variables, ¿sí? Y que tengan bien identificado qué es una población, qué es una muestra, y tengan también un marco conceptual estadístico. Veamos acá otros ejemplos. Un ejemplo de variable nominal, el color de las flores, ¿sí? Usted va a una floristería y encuentra, imagínese, usted entra a la floristería y encuentra flores rojas, amarillas, ¿sí? Ese es un ejemplo de una variable nominal. ¿Qué color? Verde, amarilla, roja. Marca de los vehículos. ¿Qué marcas de vehículos conocen? Entonces, ustedes, esa es una variable nominal. ¿Qué marca de vehículos? Mazda, Ford, o algo Mazda, así. Chevrolet, Chevrolet, Nissan. Nissan, Ford. Ford, Ferrari, Ferrari. Entonces, ustedes cuando estén en Bogotá, en cualquier ciudad, o bueno, donde quieran, puede ser el mismo Villa de Leyva, ya pueden empezar a identificar, dice, estoy clasificando variables de tipo nominal, por ejemplo, para vehículos. Ustedes pueden saber en Villa de Leyva qué marca de vehículos hay, ¿no? Dice, bueno, aquí quiero hacer un estudio para determinar cuál es el vehículo que más, bueno, que más adquieren en Villa de Leyva. Entonces, ¿qué tipo de variable es? La variable nominal, y empiezan a clasificar. Vehículo, marca Nissan, marca Chevrolet, Ferrari, bueno, yo no sé las que ustedes acabaron de mencionar, y pueden realizar la clasificación de la misma, aplicar un instrumento y graficar. Entonces, por eso es que estamos desarrollando estas sesiones de esa manera, de forma tal que ustedes puedan desarrollar ese resultado de aprendizaje y puedan estar, por ejemplo, ya pensando en cómo vamos a realizar una tabulación, ¿cierto? Bueno, aplicar una encuesta, realizar una tabulación. Una encuesta me refiero a un instrumento, y representarlo gráficamente. Esa es la idea. Ustedes vieron en la guía que la unidad 2 responde a estadística descriptiva. Obviamente, en las sesiones pues vamos a ver detalladamente y lo explicamos, pero igual ya ahora en este momento, en el siglo XXI, en el año 2021, pues no vamos a realizar todos esos procesos, sí conocerlos, a interpretarlos, pero la computadora y los paquetes estadísticos pues ya lo realizan de manera automática. Lo importante es que el estudiante tenga esa competencia y ese resultado de aprendizaje para interpretar y poder realizar los procesos. Veamos ejemplos de variable ordinal, ya los habíamos mencionado anteriormente, en meses del año. El nivel de conocimiento en estadística, por ejemplo, es otra variable cualitativa de tipo ordinal. Si realizáramos una encuesta en este momento,
con los 22 estudiantes, 23, 22 estudiantes que estamos presentes o 21 estudiantes que está presente, y ustedes pueden decir cuál es su nivel de conocimiento en estadística. Entonces vamos a aplicar un instrumento y le dice a cada uno, le vamos a preguntar, en este caso no sería una muestra, sino en este caso sería la población. ¿Por qué? Porque la vamos a aplicar a todos los estudiantes que conforman el curso grado 10º que están articulados con la UPTC. Entonces, pregunta, ¿usted tiene qué conocimiento tiene en estadística? ¿Básico, medio o alto? Entonces, en este momento ustedes estarán pensando, yo estoy en nivel básico, o en nivel medio, o en nivel alto, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí ya colocamos modelo de un vehículo. Observe que aquí fue marca de vehículo, que es nominal, pero el modelo de un vehículo sí es una variable ordinal, ¿no? Porque le está diciendo, es un modelo de vehículo 2020, 2021, 2018, 2010, ¿sí? Bien. Esas, digamos que es como la explicación que teníamos para esta sesión. No sé si les quedó claro, tienen preguntas, dudas, o podemos ampliar. Ahora que nos habiliten la plataforma, les puedo subir esta presentación. Se la subo a la misma o se la envío a la profe para que ella se la comparta a ustedes. Bueno. ¿Tienen dudas, preguntas hasta el momento? ¿Quedó claro? ¿Pueden clasificar variables en este momento? Profe, ¿y el tiempo, o sea, las horas, los minutos y segundos, serían cuantitativas? O sea, y serían... Sí, porque le estamos asumiendo, ¿Esos? por ejemplo, 3 horas, 3.5 horas. Entonces es una variable cuantitativa. ¿Mm? Y en ese caso sería discreta o continua. Continua, ¿no es cierto? Porque admite valores fraccionados. Recuerden siempre, la variable cuantitativa continua admite valores fraccionados. La variable cuantitativa discreta asume solamente valores enteros. Acuérdense del ejemplo de los hijos, acuérdense el ejemplo de las cabezas de ganado que tienen en una finca. Allá no puede decir que tiene 3.5 vacas, ¿cierto? 3.5 terneritos, ¿sí? O que tiene 3.5 árboles, ¿no? ¿Cuántos árboles? 50. ¿Listo? Bueno. Si no hay otra duda, pregunta, entonces les grabo la sesión y se la subo a la plataforma y se la envío a la profe para que la comparta. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. Es acerca sobre la guía de estadística. Sí. Digamos, ¿cuándo la tenemos que entregar o su merced nos va avisando cada vez que tengamos clase? Yo les voy entonces a enviar un documento. Ese ya está en el horario, ¿no? Pero nosotros tenemos sesiones cada 15 días. Y pues les voy enviando el link, así como lo hicimos hoy para no confundirlos. Entonces, el día anterior les envío el link. ¿Listo? Señora. Bien. Entonces, sí es importante, pues, poder conformar el grupo de WhatsApp. Ahora me comunico con la compañera para poder tener esa información. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna Profe, otra ¿será que duda? podría retroceder la diapositiva, por favor? Sí. ¿Desde el principio? Ahí. No, ¿dónde está la marquita? Ahí. Gracias. Esto es, digamos que como
lo que requiere. ¿Qué requiere un estudiante en este curso de estadística? Conocer etapas de la investigación. ¿Pero dónde nos vamos a centrar? En las técnicas de recolección de información, en tabulación, en graficación. Conocer ese marco conceptual estadístico. Vamos a desarrollar habilidades y destrezas de manera tal que ustedes hablen de una forma clara y fluida sobre el marco conceptual estadístico. También vamos a aprender a calcular tamaño de muestra. Vamos a identificar y clasificación de variables, que eso ya lo logramos hoy. Vamos a aprender a realizar una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a aprender a realizar tabulación y vamos a aprender a hacer gráficos, ¿vale? De una manera muy sencilla. No nos vamos a complicar, lo vamos a trabajar de una manera clara, muy sencilla. Les presento excusas, no nos podemos ver físicamente dado que el computador asignado pues tiene un fallo en la cámara que no le he podido corregir, entonces por esa razón, pero espero que ya pronto me lo arreglen y podamos tener un contacto más directo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, un feliz día, síganse cuidando. Muchas gracias por haber participado en la sesión. Bueno. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Está luego. bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. No, a ustedes muchas gracias por Hasta luego, participar, profe. muy amables. Espero que, digamos, estas sesiones las vamos a realizar de manera muy, muy sencilla, de manera tal que ustedes como que logren llegar a aprender la estadística de una manera muy, muy, muy didáctica. Bueno. Profe, si le parece conveniente, yo podría crear el grupo y le agrego, ya que tengo los números de mis compañeros. Ay, gracias, le agradezco y nos comunicamos. Sí, Sí, perfecto, me facilita el número del grupo y a veces pues les puedo hacer capsulitas o les puedo enviar la presentación a WhatsApp, me parece súper interesante. Si lo logramos hoy mismo les enviaría al grupo específico de estadística de grado 10º la presentación. Bueno. Sí, señora, ya cuando Muchísimas ahorita gracias. salga ya lo grabo. Vale. Hasta luego, profe. Se cuidan mucho.